Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad Eje. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio de análisis, de reflexión sobre el derecho electoral que se genera en vinculación con la Facultad de Derecho y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, Nancy. Gracias, Verito. Buenos días también. Bienvenidas, bienvenidos. Y hoy vamos a seguir analizando qué sucede con las elecciones de 2024 en los distintos estados, y hoy corresponde al Estado de México. Y para ello tenemos como invitada a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la doctora Amalia Pulido Gómez. Doctora, muy buenos días. Hola, Vero, hola Nancy, muy buenos días y muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. De verdad que es un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por permitirnos reflexionar esta mañana contigo al respecto de las elecciones del Estado de México. Y les cuento, antes de que vayamos con el tema de lleno de esta sesión, les comparto la trivia electoral del día de hoy. Es medianamente sencilla, creo que no tienen que buscar tanto en Google. Cuéntenos cuándo inicia el proceso electoral en el Estado de México. Pueden por ahí revisar incluso la propia información del Instituto Electoral, y quienes contesten correctamente se van a llevar un ejemplar además con análisis histórico, porque se relaciona con la ley electoral de 1911, para que no olvidemos de dónde venimos, de dónde viene todo este ensamble Claro. y estos instrumentos electorales. Entonces nos vamos a ir con una obra, con esta. Recuerden, pueden contestarlo a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales de Yus Canal Multimedia, y a quienes respondan correctamente se van a llevar uno de estos ejemplares. Y les comparto también que, como parte de la oferta educativa de la Escuela Judicial Electoral, hoy tenemos sesión de la Masterclass en Justicia Constitucional. Hoy tenemos otra sesión y está a cargo, en breve les digo, de la doctora María José Majano Caño. Vamos a hablar del panorama general de la tutela de los derechos humanos, y pueden seguirlo a través de nuestro canal de YouTube y también de Facebook. Si se han perdido alguna de estas sesiones, recuerden, tenemos una playlist en el canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral, en donde están todas, para que puedan ponerse al día en caso de que se hayan perdido por ahí alguna. Súper. Oye, y aparte pues tenemos entonces una gran invitada en sintonía con esta pregunta que formulaste para nuestro auditorio. Y es que, doctora, pues le toca encabezar la organización, ¿no?, de uno de los procesos también más complejos a nivel estatal. Aparte acaban de salir de uno, ¿no?, de la gubernatura del Estado de México, y ya preparados ahora para Cuéntenos, doctora. Sí, bueno, pues este instituto no ha parado. Digo, yo asumí el cargo como consejera presidenta el pasado julio del 2022. Ya tengo un año como presidenta de este instituto, y bueno, pues recién llegué. Empezamos con todos los trabajos para el proceso electoral del 2023, en donde renovamos la gubernatura. Como ustedes saben, solo hubo proceso en dos entidades, el Estado de México y Coahuila. Y bueno, pues fue un proceso sumamente interesante por varios aspectos. Lo primero que podemos ver y que podemos comentar es cómo este proceso cambió la dinámica y la configuración política del Estado de México. Fue un proceso en donde por primera vez las fuerzas políticas postularon mujeres como candidatas. Hubo dos grandes coaliciones, bueno, una coalición y una candidatura común.
la candidatura común conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y la coalición integrada por el PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza Estado de México. Y creo que esto es histórico en el Estado y también a nivel país, porque a pesar de no tener una acción afirmativa o una obligación de por medio, pues ambos bloques postularon mujeres. Bueno, pues eran las figuras más visibles de las propuestas políticas. Entonces, bueno, pues sin duda este proceso cambia esta configuración política en el Estado de México. Ya tenemos por primera vez gobernadora en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Y bueno, pues fue un proceso inédito en este sentido, pero también hay muchas otras cosas que quisiera mencionar. Por ejemplo, el tema de la colaboración interinstitucional. Pues una de las grandes lecciones aprendidas es que esto es clave para que los procesos electorales lleguen a buen puerto. La verdad es que en el caso mexicano, instituciones nacionales y locales trabajamos en conjunto para organizar las elecciones, y bueno, esto se refleja en todo el sistema nacional electoral a partir de la reforma del 14. Y para nosotros esta colaboración fue clave, por ejemplo, en las nuevas modalidades de votación. En el Estado de México tuvimos este voto para las personas en prisión preventiva, y esto permitió que más de 4,000 mexiquenses que no han recibido una sentencia, que están en prisión preventiva, pudieran ejercer sus derechos. Ninguna entidad ha logrado un ejercicio similar, pero esto fue gracias a esta colaboración que se tuvo con la Secretaría de Seguridad Estatal y por supuesto con el INE, porque pues fueron trabajos conjuntos. Y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos y satisfechas de este resultado. El Estado de México tiene 22 centros penitenciarios. De estos 22, 20 tienen población que no han recibido sentencia, y pudimos ingresar a los 20 centros penitenciarios. Y bueno, pues fue un ejercicio inédito que ha dejado sin duda muchas lecciones, no solo para la entidad, sino para otras entidades y también para el país en su conjunto. En colaboración también, además del voto en prisión preventiva, con el tema de todos los protocolos de seguridad, tuvimos un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad de la entidad. Y bueno, pues esto fue clave también para garantizar esta gobernabilidad y esta paz. Solo una casilla no se pudo instalar el día de la jornada, por cuestiones que también fueron analizadas en su momento por la Junta Local y por el propio INE. Y bueno, no se instaló solamente una casilla de las 20,342 casillas que se instalaron en 2023. Entonces, la verdad es que pues esta colaboración interinstitucional es muy importante. También otro de los temas importantes es este armado sincrónico de los materiales y la documentación. Como les comentaba, se entregaron en 20,432 casillas. Y después no solo es entregar el material y la documentación, es la recuperación, que también es una tarea muy compleja y muy delicada, porque viene pues en todo el tema de la cadena de custodia está relacionado en esto, ¿no? Entonces ustedes imagínense recuperar 20,432 paquetes electorales, que llegaran a las juntas, que se pudieran hacer, en su caso, los recuentos de votos. Entonces, bueno, creo que todo esto salió bien. Claro que siempre hay áreas de oportunidad que aquí en el instituto analizamos siempre con este ojo crítico para ir mejorando nuestros procesos, pero también creo que sin duda el tema de la integridad electoral ha adquirido una importancia sin precedentes. Firmamos un convenio con el tribunal, con el INE y bueno, también con los partidos políticos, y esto también dio un marco de civilidad a la actuación de los actores políticos, de los propios partidos, y creo que esto nos ayudó a elevar el nivel del proceso. Entonces, pues sin duda, la contienda, como lo pudieron ver ustedes y seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahorita, pues se desarrolló de manera respetuosa. Se redujo el problema de violencia política en razón de género, que sí era algo que nos preocupaba como autoridades electorales. Y bueno, aunque sí se recibieron, por supuesto, quejas y denuncias, pues no tuvimos un foco rojo o algo que en realidad prendiera las alertas de esta autoridad. Y otro de los elementos que me gustaría resaltar es el tema de la observación electoral. Tuvimos un programa sumamente exitoso con observadores nacionales, pero también con visitantes extranjeros. De hecho, gracias Nancy por participar como ponente durante la jornada.
Creo que esto también fue un ejercicio que pues abrió al IEM, a la ciudadanía, a toda esta comunidad tan grande que hay de observadores y observadoras. Tuvimos 7,324 observadores y observadoras nacionales y 140 visitantes extranjeros, quienes estuvieron pues acompañando todo el desarrollo de la jornada, pero también de todo el proceso. Y creo que lo llevamos a nivel de los estándares internacionales y las buenas prácticas en la materia. Entonces, bueno, creo que nos dejaron muchas lecciones este proceso del 2023. Sin duda el Estado de México está tomando un rumbo distinto, hay una dinámica diferente en la configuración del poder y nosotros como autoridad electoral pues siempre actuamos en apego completo a la imparcialidad, que es lo que nos debe de caracterizar y bueno, también a la propia legalidad. Creo que se trató en todo momento de darle certeza a los partidos políticos, de todas las fases que se desarrollaron, de todas las actividades que tuvimos. Ellos acompañan todas las actividades, por ejemplo, el tema de los debates, que fue, podríamos decir, uno de los temas más controversiales, pues se creó este comité para los debates y ambos bloques siempre tuvieron presencia y representación. Igual en el tema de la documentación es un ejercicio muy interesante porque literalmente acudimos a las instalaciones de la empresa que fabrica la documentación, van los representantes de los partidos, revisan las boletas, revisan que los nombres estén bien escritos, que se cumplan las medidas de seguridad. Entonces, bueno, creo que esta es una de las características fundamentales de la democracia mexicana, en donde cada día somos más transparentes y actuamos con apego a estos estándares internacionales. Pues fue un gran proceso electoral, también por todo lo que implica, por todas esas actividades y terminan y comenzamos con el de 2023-2024. Consejera, cuéntanos qué es lo que se renueva en el Estado para 2024. Vamos a renovar 1,302 cargos en 2024. Se renueva el Poder Legislativo, se renuevan también los ayuntamientos. Entonces te estamos hablando de 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, las 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas, 11 sindicaturas de representación proporcional, que ya multiplicadas nos dan 551, 415 regidurías por mayoría y 415 por representación proporcional. Esto, digo, les doy los datos duros, pero representa el 6.6% del total de cargos a elegir en el país, ¿no? Entonces, sí. Pues digamos, ahí tenemos una responsabilidad también muy importante. Estamos ya trabajando, aunque, bueno, no voy a dar el dato porque es su trivia electoral, nuestro proceso electoral todavía no inicia, pero pues ya estamos, digamos, en trabajos de proceso electoral, ya estamos con los convenios de colaboración con el INE. Ahorita tenemos abierta la convocatoria para consejerías y vocales, que también si hay personas residentes en el Estado de México que están siguiendo este programa, pues les invitamos a participar. Es una gran forma de adentrarse a la democracia mexiquense, pero también de participar y de tener un ingreso, porque son trabajos remunerados. Entonces están abiertas las convocatorias para que puedan participar y se puedan unir al equipo del IEM. Oiga, consejera, y entonces dentro de este proceso, digamos, que acaban de vivir, ¿qué es para ustedes qué es más complejo, organizar una elección de gobernadora o estas? Logísticamente es más compleja la elección del 24, políticamente es más compleja la del 23, ¿no? O sea, digamos, okay. en el 23 el foco nacional e internacional pues sí estaba puesto en el Estado. Digo, Coahuila, por supuesto, también tuvo un papel importante, pero pues por el tamaño del estado y el número de electores, el Estado de México sin duda siempre, ¿no? Muchos le llaman la joya de la corona y que es la antesala de lo que va a pasar en el 24. Yo más bien creo que, bueno, el Estado de México tiene sus dinámicas políticas propias y por eso es que políticamente es muy compleja la elección de la gubernatura. Pero logísticamente y en operación es mucho más compleja la local, ¿no? La elección de ayuntamientos y diputaciones. Por darles un ejemplo, en la elección pasada instalamos 45 juntas distritales, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que buscar los inmuebles, se conforman los consejos, los vocales, pero para este proceso vamos a instalar 170 juntas municipales y distritales. Entonces, es casi más 3 veces
más grande, ¿no? Que lo que hicimos en el 23. Ahora, la tensión se difumina, pues porque hay una elección concurrente, hay una elección nacional que por supuesto pues tiene la atención de todas y todos los mexicanos, pero sin duda pues en lo local es mucho más complejo organizar una elección local por todo lo que implica. Sí, porque por ejemplo tienen que emitir esto de las acciones afirmativas, ¿no? También, no sé ustedes cuáles tengan, los tienen Sí. negociado o por acuerdo, no sé. Sí, de verdad, o sea, de hecho es una pregunta que agradezco que la hagas, porque gracias a la reforma en materia de paridad de 2019, pues la actual integración de la legislatura mexiquense es paritaria. Mm, De hecho, hemos tenido eventos para discutir esto. La consejera Dania Rabel nos visitó el día de ayer justo para hablar sobre este tema. ujú. Y la paridad ya es un tema constitucional, pero queda todavía en duda, bueno, ¿qué está pasando con las acciones afirmativas, no? A mí, y esto es un concepto que le aprendí a un consejero de Querétaro, que decía, no son grupos en situación de vulnerabilidad, son grupos de atención prioritaria, y creo que así los Ok. debemos entender, ¿no? Porque llamarles grupos en situación de vulnerabilidad también tiene ahí sus asegúnes, pero de manera específica para estos grupos de atención prioritaria, no se ha implementado ninguna acción afirmativa, no se implementó en el 2021. Tristemente, solamente el Estado de México y Tamaulipas no tienen acciones afirmativas. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que pues ya estamos en el camino para implementar las acciones afirmativas. De hecho, está ya en marcha la convocatoria para la consulta previa, libre e informada Ah, a claro. estos grupos Ajá. prioritarios. Son 4 grupos, pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad y afromexiquenses. Entonces, pues estamos ahorita en esta etapa y también esta es una buena oportunidad para invitar al auditorio que es mexiquense a que integre sobre todo alguna de estas comunidades a que participe en esta consulta, porque en esta consulta se les pregunta, por ejemplo, las formas de autoadscripción, ¿no? O sea, cómo se autoadscriben, qué necesitamos nosotros como autoridad para que las personas Identificar. realmente pertenezcan, ¿no? Pertenezcan a estas comunidades. Entonces, bueno, la fase consultiva termina el día de mañana, el 20 de octubre. Se puede participar a través de internet en la página del instituto www.iem.org.mx. Ahí después, si ustedes nos ayudan Claro. a promocionar, estaría genial. Y después de tener esta consulta, ya se analizarán los resultados y serán la base para el diseño de las acciones afirmativas del proceso electoral 24. Y sin duda, bueno, las acciones afirmativas, como sabemos, pues nos ayudan a resarcir la deuda histórica que se tienen con los grupos estos grupos prioritarios. Y creo que en el instituto hay un compromiso de todo el Consejo General para que estos comicios pues sean los más incluyentes en nuestra historia. Podríamos hablar horas y horas de acciones afirmativas, hay mucho trabajo realizado. Recordemos que no vienen tampoco del ámbito electoral. La primera persona que trae el tema de las acciones afirmativas es el presidente Kennedy en los Estados Unidos para el tema laboral. Y después, bueno, ya nos empezamos a dar cuenta que eran acciones que se necesitaban en todos los ámbitos, porque hay un rezago y hay una deuda histórica con estos grupos prioritarios. Entonces, estamos en este camino. Por eso les decía que la mala noticia es que no las tenemos, pero la buena es que ya estemos en la ruta para poder implementar estas acciones afirmativas. Digo, porque desde definir los grupos que Claro. se les van a dar espacios o se van a reservar espacios, desde ahí debe ser complejo, ¿no? Si hoy las demandas también se han particularizado, se han, digamos, extendido, ¿no? Por ejemplo, la población juvenil, los adultos mayores, ¿cierto? Entonces, Sí, también, por este, ejemplo, en los foros que hemos tenido, siempre preguntan el tema de los migrantes, ¿no? los migrantes, sí. Residentes en el Ajá. extranjero, pues Ujú. que por supuesto también tienen sus derechos político-electorales. Ujú. Hay que ir paso a paso, por supuesto que todavía hay muchos otros grupos de atención prioritaria Exactamente. Ujú. y digamos, este es el primer paso que tomará este instituto, pero seguiremos trabajando para que cada día la democracia mexiquense sea más incluyente. Consejera, nos compartías que estas lecciones aprendidas al respecto del voto desde prisión,
¿Cómo lo van a plantear con la complejidad que implica la elección del 24? ¿Habrá por ahí también un consenso? ¿Cómo se va a generar el voto desde prisión en esta ocasión? Sí, justamente ahí estamos esperando el tema del INE, porque bueno, pues como es una elección concurrente, ellos tienen que hacer esa definición para ver cómo se va pues a materializar. Es muy complejo, o sea, sin duda es algo muy complejo. El INE tendrá que emitir lineamientos para poder tener pues estas directrices sobre el voto en prisión preventiva, porque tienes población que no necesariamente toda es del mismo estado, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a tener algunas complicaciones que estoy segura que en el INE ya lo están previendo, y nosotros como institutos locales, bueno, pues estamos en toda la disposición para implementar este ejercicio. De hecho, pues se han acercado varios soples, tanto consejeras y consejeros del INE. La propia presidenta del INE ha mostrado mucho interés en el ejercicio que tuvimos en el Estado de México, porque pues sí, lo realizamos de forma muy eficiente, y creo que justo regreso al tema de la coordinación interinstitucional, ¿no? Yo platicando con las propias consejeras y consejeros del INE, pues esa es la clave, la coordinación interinstitucional, y sobre todo que las instancias de seguridad encuentren las condiciones para que se pueda realizar el ejercicio, ¿no? O sea, sin duda, siempre la prioridad es garantizar la seguridad de quienes ingresan a los centros penitenciarios, pero también de la población que está ahí, y que en todo momento se cuide pues la privacidad, el tema de la seguridad, y creo que para eso es clave esta coordinación. Y en el tema de violencia de género, ustedes que bueno, vivieron esto y que participaron en este proceso, como usted lo señala, histórico, donde habían dos candidatas, ¿cree que sea diferente el tema de violencia, o qué particularidades cree que podríamos destacar de esos? Definitivamente va a ser distinto, por el número de cargos, eso es una realidad. Pues la probabilidad de que se cometan estos actos incrementa, pues por la propia proporción de cargos a elegir, ¿no? O sea, de entrada ese dato estadístico, pues ahí lo tenemos. Sí nos preocupa el tema de la violencia política, creo que es una preocupación a nivel nacional. Por eso es muy importante trabajar en estos protocolos y en estos mapas de riesgo, porque, bueno, pues el 2021 nos dejó datos muy, muy fríos y muy crudos respecto a esta realidad que están viviendo las democracias emergentes. Entonces creo que ahí sí tenemos que redoblar esfuerzos. Nosotros como autoridad electoral, pues no estamos encargadas de la seguridad per se de las candidatas, de los candidatos, de los equipos, pero creo que justo ahí es en donde ya estamos en pláticas con la propia Secretaría de Seguridad para poder hacer todos estos mapeos. Como ustedes saben, pues en 2021 tuvimos entidades que fueron marcadas por este fenómeno, el Veracruz, Jalisco, Guerrero, Guanajuato. La expresión más grande sin duda es el asesinato de candidatas y candidatos, pero también asesinaron equipos de campaña. También levantaron a gente que estaba ayudando a ciertas candidatas. De hecho, la misión de observación electoral de la OEA coincidió que el principal problema de este proceso electoral fueron los altos niveles de violencia, y especialmente en el nivel local, ¿no? Hay mucha literatura académica especializada en esto, y se distingue también en los momentos que se dan. Típicamente se da en la definición de las candidaturas y durante las campañas electorales, ¿no? Es donde hay más incentivos para que se den estos episodios de violencia. A mí me gusta mucho un concepto que tienen en el Seminario de Paz y Violencia del Colegio de México. Dicen: la violencia política es una epidemia, y así la debemos de entender. Tenemos que empezar a comprender sus causas, a comprender qué es lo que está pasando, y que hay muchas dinámicas locales al mismo tiempo, pero que explican de forma distinta esta dinámica de la violencia. Entonces, creo que hemos ido adquiriendo experiencia. Sin embargo, todavía hay muchos aprendizajes que hacer. El caso de Colombia, por ejemplo, es un caso que siempre me gusta platicar, porque cuando a mí me tocó ser especialista de seguridad electoral en la misión de la OEA en las elecciones presidenciales, pues ellos ya tienen como un aprendizaje de muchos más años, ¿no? Por las propias realidades que ellos han vivido. Entonces tienen protocolos, tienen el plan democracia, el plan Ágora,
que claro que no evita que se cometan o que existan estas fatalidades, pero sí las han disminuido de manera significativa. Entonces creo que hay también muchos aprendizajes de la experiencia internacional que podemos ir incorporando en la experiencia mexicana para pues poder prever sobre todo, ¿no? La prevención es lo importante, porque lo que muchas veces pasa es que nos encontramos ya en el proceso y decimos, híjole, nos están matando un montón de candidatos y candidatas. Yo creo que nos tenemos que adelantar, esto es lo que estamos haciendo aquí en el IEM, ya teniendo esta colaboración con la propia Secretaría de Seguridad y tener pues ciertas acciones que nos permitan garantizar esta seguridad. Y consejera, ¿cuáles serían estas tareas, digamos, no más relevantes, pero quizás más urgentes con miras a las elecciones del 24? Sin duda, el tema de las acciones afirmativas es una de las tareas más urgentes. Aparte de apremiante, pues es necesaria, ¿no? Tenemos que realizar ya esto para garantizar que estos grupos de atención prioritaria estén incluidos en las candidaturas. Otro de los grandes retos es la participación ciudadana. La participación ciudadana en la elección de gubernatura fue alrededor del 51%. Hubo muchas críticas hacia esto de la participación, ¿no? De que por qué tan baja, etcétera. Es multifactorial, o sea, yo siempre lo trato de explicar así, bueno, y también así lo dicen los propios estudios. Claro que es una responsabilidad de la autoridad electoral promover la participación, pero es una tarea compartida también con los partidos políticos, porque pues ellos son los que presentan las plataformas, presentan las candidaturas, entonces tenemos que trabajar de la mano, o sea, tratar de asumir o de echar culpas, pues no nos funciona. Ahora, también como lo hemos visto en estudios empíricos, cuando hay elecciones concurrentes, pues la participación es mucho más alta, ¿no? Porque la ciudadanía tiene más incentivos de acudir a las urnas, porque va a elegir presidente o presidenta, senadores, senadoras, diputadas, alcaldes, entonces hay muchos más incentivos para participar, pero sin duda es una de las grandes tareas que apremian a esta autoridad electoral. Tratamos de que, sobre todo, incentivar a los jóvenes, es el sector poblacional que menos participa, entonces creo que ahí hay un gran reto y como digo, bueno, pues es una tarea compartida. Otro de las grandes tareas es el registro de candidaturas, como ya les decía, se van a elegir 1,302 cargos públicos y pues imagínense todo lo que requiere, lo que se requiere para la recepción de estos registros de candidaturas, ¿no? Sobre todo que los partidos políticos tengan las condiciones y que puedan encontrar todas las facilidades para poder registrar a sus candidatos y candidatas. Ya estamos trabajando también para automatizar nuestros procesos, nuestros sistemas de registro y llevar pues a buen puerto esta tarea tan importante. Candidaturas independientes también sigue siendo una tarea ahí pendiente. Ya está abierta la convocatoria para quienes quieran concursar sin estar afiliados o sin las siglas de un partido político. La ley mexiquense pide un umbral alto para que puedan participar, es el 3% del listado nominal, es decir, si quieren ser candidatos independientes de su municipio, es el 3% de su listado. Entonces, bueno, hemos tenido hemos visto que el registro de las candidaturas independientes ha ido a la baja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay cada vez más requisitos formales que inhiben esta participación, pero pues para nosotros es muy necesario que estos liderazgos puedan encontrar las vías para registrar sus candidaturas independientes. Hay que promover el registro. En 2018 se presentaron 102 escritos y en 2021 fueron solo 54, ¿no? Es lo que les comento, hemos visto cómo ha ido a la baja el número de postulaciones. Entonces, bueno, pues esto sigue siendo uno de los grandes retos. ¿Me sigo con otros retos o...? Sí. Porque siento que igual hablo y hablo, pero... No. Es su espacio, doctora. Exacto, además la verdad es que para quienes no están tan familiarizados con las elecciones mexiquenses, esto y tenerlo de mano propia de la consejera presidenta está perfecto, doctora. Adelante. Genial. Por ejemplo, el tema de la reelección, creo que también es una de las preguntas que tiene siempre la ciudadanía, porque pues ya hay esta posibilidad de la reelección en diputados locales y ayuntamientos, y nuestro reto es garantizar que quienes están en el cargo y quieran la reelección, pues no hagan un uso indebido de los recursos públicos, ¿no? O sea, ese es el gran reto.
en la Materia literatura. de equidad en la contienda, La ¿no? contienda, Ujú. ¿no? O sea, porque a veces digo, la literatura norteamericana lo refiere como el efecto del incumbent, ¿no? El efecto de quien está en el poder. Entonces sí necesitamos ahí nosotros estar muy atentos y bueno, los servidores que opten por la reelección se tienen que separar de su cargo 24 horas antes de que inicien las campañas y sin duda esto pues, será parte de los procedimientos que tendremos que resolver el año siguiente, siempre privilegiando lo que mencionan ustedes, la equidad en la contienda. Otro de los grandes temas es la fiscalización. Con el elevado número de cargos que se van a disputar en el Estado de México, pues el INE tiene, la fiscalización es una atribución completamente del INE. Entonces sí, el INE tiene ahí un desafío bastante grande al tener que llevar a cabo la fiscalización de partidos políticos y candidatos en las diversas etapas del proceso electoral. Y bueno, pues todo esto va a recaer exclusivamente en el INE. En el 2024 estamos hablando de que el INE deberá fiscalizar aproximadamente 20,000 cargos, o sea, esto representa un reto sin precedentes. Claro que tienen toda la capacidad. De hecho, ya se ha modificado el calendario del proceso para contribuir a dar pues oportunidad a este proceso de fiscalización. A veces es algo de lo que no se habla, ¿no? O de lo que la ciudadanía no sabe mucho, pero la fiscalización lleva pues varias semanas, ¿no? Inclusive meses, porque tienen que ver todo el tema de los recursos. De hecho, mandan personal a eventos o se están fiscalizando El todo el tiempo, monitoreo. exacto, el monitoreo, ¿no? Y bueno, de seguridad, pues ya lo habíamos platicado, la seguridad va a ser uno de los grandes retos en este proceso electoral. Eh, Sobre todo que la seguridad no sea una variable que inhiba la participación ciudadana. Claro. Hay estudios que han demostrado que en contextos de mayor seguridad hay una menor participación ciudadana. Entonces ahí sí tenemos que tener conciencia de lo que implica garantizar la seguridad a la ciudadanía, pero también a los equipos de campaña, a los candidatos y candidatas. Entonces, bueno, por ejemplo, en Ecuador, pues traemos ahí el fantasma de lo que pasó, ¿no? Del asesinato del candidato presidencial. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy atentos y atentas a este tema y sobre todo esta coordinación. Eh, Otro de los grandes retos, y ya para terminar, pues es el tema de la desinformación. Estamos viviendo pues una pandemia de desinformación. Hay muchas noticias falsas, hay también, pues con el impulso y con todo lo que ha adquirido las redes sociales, pues ahí también hay oportunidades para desinformar a la ciudadanía. Cada vez es más frecuente encontrar este tipo de noticias, pero también ya hay mecanismos que las propias plataformas han desarrollado pues para poder denunciarlo, ¿no? Y bueno, pues estas noticias persiguen justamente el objetivo de confundir al electorado, inhibir la participación. Entonces creo que es súper importante la detección oportuna de la desinformación y sobre todo responder inmediatamente con información precisa y cierta que sea emitida desde la propia autoridad electoral. Y desde el IEM, ¿cómo se contrarresta este tema de las noticias falsas? ¿Cuáles son los canales oficiales, por ejemplo, para conocer información del proceso electoral, para conocer qué es lo que se conversa dentro del Consejo General? ¿Podría compartirnos estos datos para que también la ciudadanía pues sepa a dónde recurrir para obtener esta información desde la autoridad? Sí, claro, en Twitter, bueno, pues están las redes oficiales del instituto, @IEM-MX, todo en mayúsculas, esa es la cuenta oficial del Instituto Electoral. También estamos en Facebook, también estamos en TikTok, en Instagram. Y bueno, mi cuenta también está verificada, entonces yo también todo el tiempo estoy compartiendo información. Mi cuenta es pulido-amalia, así estoy en Twitter. También estoy en Instagram, también me pueden encontrar ahí. Como estoy, Amalia-pulido-gómez, así Okay. estoy en Instagram. Entonces, bueno, ahí podrán encontrar mucha información. Todo el tiempo estamos tratando de comunicar toda la información oficial
y cualquier ciudadano y ciudadana que esté interesada en las convocatorias, en todo lo que tenemos abierto y todas las actividades que realizamos, pues se pueden acercar al propio instituto, a las redes sociales o inclusive a mí mandarme un mensaje y con mucho gusto se les brindará el apoyo. También tenemos la página oficial del IEM. Pues, consejera, la verdad es que ha sido una plática bastante enriquecedora sobre todos los retos que tiene el instituto saliendo de esta gran elección de la gubernatura del 23 y todo lo que se viene para el 24. ¿Quisieras compartirnos algunos apuntes finales sobre esta elección? Pues primero agradecerles, por supuesto, el espacio para compartir con su auditorio estos aprendizajes que nos dejó la elección del 23 y también para informar lo que viene en el 24. Eso es sumamente importante. Yo siempre celebro y me gusta mucho participar en este tipo de foros. Y pues sobre todo también invitar a la ciudadanía, no solo a la mexiquense, sino a todos los que nos ven, a todas las que nos ven, a que participen, se involucren, salgan a votar. O sea, al final del día va a haber una boleta para cada una de las personas que están inscritas en el padrón. Entonces aprovechen esto, salgan a votar, hagan de la democracia un proceso suyo, ¿no? Y también hagan de estos institutos locales y del propio INE, pues sus organismos, que son los que los estamos representando y los que estamos garantizando que las elecciones se den con total apego a la imparcialidad, a la transparencia, a la legalidad. Y creo que los procesos electorales locales, pues son un buen acercamiento para inferir o al menos identificar el desarrollo de los comicios federales. Espero que haya un ánimo de respeto y civilidad y que el próximo proceso electoral todos y todas salgan a votar, porque la democracia estará completa hasta que todos y todas participemos. Pues muchas gracias, doctora. Creo que además ver a una consejera también tan joven y preparada, pues nos habla, ¿no? de esa, digamos, avance también que tenemos en estos organismos electorales locales, que hay que voltear a ver estos funcionarios tan preparados que están encabezando nuestras instituciones como usted, doctora. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos siempre a la orden y ojalá podamos platicar más centrado el proceso electoral. Claro. Sí, sin duda. El próximo semestre por acá esperamos que tenga oportunidad. Estamos cerrando casi el año, ¿verdad? Estamos por cerrar esta temporada, pero también pues sabemos lo que implica en nivel de trabajo para los propios organismos electorales. Sí, darnos ese tiempo también para la comunidad universitaria. Sí, que lo podamos platicar. Y también les vamos a compartir en todas las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral esta información. Recuerden, nos compartía la consejera que mañana cierra este proceso de consulta a los grupos prioritarios, entonces por ahí les vamos a compartir toda esta información para que puedan acceder. Muchas gracias, comunidad UNAM, comunidad Eje, nos vemos el próximo jueves. Consejera, un gusto tenerte por aquí. Gracias, consejera. Gracias Nancy, gracias Vero, cuídense mucho. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes... Gracias a ustedes, un gusto, se nos fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Y productores, quienes participan de manera online. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.